Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, que la presencia de Dios y la luz de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes para que dé el fruto de la paz y el entendimiento a este bendito camino que nos ha dejado nuestro Señor Rey. Me pongo a los pies de Cristo Jesús para que pueda yo continuar con esta enseñanza número 28, habiéndole dado gracias a Dios y habiendo hecho ya oración para que me permita ser un portador de su palabra, un instrumento. Así que bendito pueblo de Dios, continuemos con la enseñanza con el capítulo número 11 de la epístola de los Romanos. Siempre le pido la bendita palabra, la bendita Biblia en mano. Y continuemos con el 19. Recordemos que ayer estábamos viendo una alegoría, un ejemplo del primer pueblo, de los que no éramos pueblo, que el primer pueblo, las ramas fueron desgajadas, que nosotros fuimos injertados, que no nos jactemos, como lo vimos ayer. Y prosigamos, benditos hermanos, en el 19 dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuere injertado. Tampoco podemos decir que las primeras ramas, el primer pueblo que estaba predestinado para esta bendita gloria, fueron cortadas, desgajadas, para que nosotros fuéramos injertados. No. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que primeramente Dios vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Recordemos que la incredulidad, porque estamos hablando de un pacto de fe, estamos hablando de poder caminar en el mar, de poder tomar mi cruz, de poder salir del mundo, de comer la carne de Cristo Jesús. Estamos hablando en esta epístola a los romanos de lo que es la fe, de lo que se necesita para poder entrar a esta vida espiritual. Pero el primer pueblo, por el pecado, porque le gustaba que le rascaran el oído, y también por decir, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Miren lo que dice entonces en el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, su incredulidad. Pero tú, por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino mejor témele a Dios. Ahora, las primeras ramas, no todas, la mayoría, fueron desgajadas, no porque Dios lo quisiera, porque recordemos cómo empieza en algunas citas bíblicas Pablo, diciendo que él preferiría ser anatema por los de su sangre, para que llegaran al conocimiento de Jesús. Pero aquí está el libre albedrío, aquí está el pacto de la fe, aquí está el que cada uno crea en el poder de Dios o dude del poder de Dios. Ahora bien, pues las ramas fueron desgajadas, dice aquí, bien, por la incredulidad fueron desgajadas, dice, pero tú por la fe estás en pie. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que nos dice aquí. Bíblicamente estar en pie tiene enseñanza. Yo fui levantado de los muertos, antes estaba dormido, y la palabra que usa simbolismos y parábolas, estar en pie es estar prestos en todo momento para la obra de Dios. Ahora, Dios me levantó de los muertos porque creí que Jesús murió y resucitó para que por medio de su mandamiento tuviera yo en el bautizo la resurrección y estar firmes para Cristo, para Dios, alejado del mundo. Ahora, por la fe, a los pocos, ¿verdad? En aquel entonces, esta epístola iba también dirigida, como le dije yo ayer en la enseñanza pasada, tanto a judíos conversos al cristianismo, como a judíos en el exterior,
con circuncisión en el prepucio, como a gentiles que se habían convertido. Bien, entonces, por la fe, no por obras, porque dice la palabra que por obras nadie se va a salvar, ni por obras, ni porque lo mereciéramos, fuimos salvos, sino que por haber creído y haber tomado mi cruz y haberme bautizado, Dios me dio vida, no porque lo mereciera. Entonces, bien, pero dice, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. No me infle, que no entre el veneno de Satanás, que no sea altivo, que no diga, yo sí, soy pastor, soy apóstol y tú no creíste. Mira, hermano y hermana, dele gracias a Dios primero, el haber sido predestinados. Y dele gracias a Dios que en el momento que vino el Evangelio a nuestras vidas, dijimos sí, no por nosotros, sino porque así Dios lo había predestinado. Nada viene de nosotros. Lo único que viene de nosotros es el libre albedrío que nos dio, la voluntad para creer una vez que fui llamado, de poder caminar en el mar, de poder comer la sangre, de poder llevar una vida perfecta. El primer pueblo no creyó, así que no me puedo yo ensorbecer, porque ese es el veneno que Satanás trajo aquí al planeta Tierra y el que él quiso allá arriba, porque él se ensoberbeció, quiso ser como Dios y fue arrojado. Y fue el veneno que también trajo. Si comes de este árbol vas a ser como Dios. Me voy a ensorbecer, voy a ser altivo, me voy a jactar. Entonces, es muy importante que un verdadero siervo de Dios en todo momento está humillado como Pablo, en todo momento le está dando gloria a Dios, en todo momento le está agradeciendo y no se ensoberbece ni se jacta, porque por gracia fuimos injertados y si estoy de pie es porque así lo quiso Dios. Nada de nosotros. Dice entonces, coma, no te ensoberbezcas, sino teme. Ahora bien, ¿de qué temor está hablando aquí? Si ya tuve la bendición de Dios, tuve la misericordia, ya estoy en el camino de Cristo, entonces, si ya salí del mundo, ¿qué puedo temer? ¿Cuál es el consejo que Dios me da en esta cita bíblica? ¿Qué es lo que me dice? Teme. Ahora bien, el temor es lo que yo anteriormente le he venido diciendo. Un ejemplo, una parábola. Mi hijo tiene 16 años de edad. Está estudiando. Me pide un auto. Yo tengo la economía para podérselo dar. Y yo se lo voy a dar porque va bien en la escuela. Pero lo siento y le digo, hijo, antes de darte este carro que te lo voy a regalar, quiero que pongas atención a lo que te voy a decir. Te voy a pagar un curso de manejo, hijo, de 2 meses, para que te instruyan bien sobre todos los señalamientos, sobre cómo se debe de manejar un carro. Y quiero que pongas atención para que te aprendas el respetar distancia, los semáforos, tu carril, cómo rebasar, espejear, cómo revisar el carro todos los días, de llantas, tu cinturón, hijo. Por favor, hijo, no tomes. Nunca vayas a manejar tomando, borracho. Por favor, hijo, no te distraigas con el celular cuando vayas manejando. Ponte tu cinturón. No subas gente que te distraiga, hijo, en plática, que vayas bromeando, que vayas echando chistes y con muchachas que te quieras lucir. ¿Por qué, hijo? Porque vas a perder tu regalo que te di y puedes perder tu vida también, hijo. Y yo te amo. Ahora, mi hijo no se va a ir con el temor a mí, se va a ir con el temor de lo que le dije. Si es un hijo inteligente,
si es un hijo que verdaderamente me respete y que sepa que yo tengo mucho más experiencia que él y que por amor le digo eso. Entonces, si es un hijo que cree, aunque no haya investigado ese mal, lo va a hacer por creerme. De igual manera, es lo mismo aquí. Bendito hermano y bendita hermana. La salvación se nos regaló. Se nos regaló inmerecidamente, como vimos, fuimos injertados y desgajando el primer pueblo, y a nosotros se nos dieron todas estas bendiciones, pero temer es guardar con temor y temblor este depósito, este bendito regalo, con total sujeción y total obediencia, no dudando nunca de ninguno de los mandamientos y de los consejos que me da Dios, ni echándolos a la basura. Como mi hijo. Ay, me habla mi novia. No, le voy a contestar, no me vaya a colgar. Voy empezando con ella, voy manejando, pero no creo que me pase nada. Ahí empieza una desobediencia. De igual manera también, con temor, es que el pecado paga un salario y es la muerte. Recordemos que hay una cita bíblica en donde dice: cuiden con temor y temblor tan grande salvación que han recibido. No la descuiden. Bien, ese es el temor que tenemos que tener. Dice, y aquí está el temor, fíjese bien, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y ese es el temor del que le vengo diciendo. Pero sí quiero hacer un resumen de poder nosotros meditar en esto, en este versículo, y meditar en lo que Dios pone en mi corazón el día de hoy para decirle. Dios no perdonó al primer pueblo, de hecho hay algún ejemplo, no nada más de ellos. También está el ejemplo del diluvio. También está el ejemplo de Sodoma y Gomorra. También está el ejemplo de la deportación de Babilonia. Ahora bien, si Dios no perdonó a este pueblo participando del primer pacto que no fue por gracia, participando de la sangre de machos cabríos, de animales, y no de la sangre de Cristo Jesús, ¿cuánto mayor castigo pensaremos que vendrá al que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviere por inmunda? Si al primer pueblo que no participó de este pacto de la sangre de Cristo, si ese pueblo que pecó, Dios no lo perdonó, ¿cuánto más a nosotros si descuidamos tan grande salvación? Entonces, muy importante, porque todo esto que le estoy diciendo viene en la palabra. Recordemos que los que han dado un seguimiento, así lo vimos en Pedro, que Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Entonces, temamos, son prédicas, enseñanzas que son muy difíciles hoy de que toquen. Y sí, le dicen y le leen la Biblia, así. Yo le digo, el día de hoy va, así dicen, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te salvas, sino teme. Y no explican nada y se pasan. ¿A quién le da gloria a Dios? Bien, hermano, somos salvos por fe. Claro, hermano, no teman, no teman. Digo, teme, hermano, teme. Pero no explican el qué es el temor. No se profundizan. No hablan de practicar el pecado. Dice aquí en el versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Aquí hay dos cosas muy importantes que nos pide Dios. Mira su bondad, que siendo gentiles, que siendo olivos silvestres, Dios nos hizo participantes con las mismas promesas que le prometió al primer pueblo que trabajó durante siglos y padeció durante siglos. Nos prometió lo mismo que a ellos, pero también medita en su bondad, porque el que medita
y el que hace este mandamiento y el que medite todos los días ven su bondad, es muy difícil que le pague mal por mal a Dios. Es muy difícil que regresemos al mundo y es muy fácil que cuando yo comprenda esto, sea agradecido y le sea fiel. Yo le había puesto alguna ocasión, algún ejemplo de una perrita que me encontré ya moribunda, que la pateaban cuando se acercaba a un puesto de carne en un mercado y la golpearon y la dislocaron de la cadera. Ya le dije yo que, siendo no cristiano, estuve a punto de golpear a aquel y le dije, a ver, ponte con alguien que, perdón que le habla así, era yo, tenía demonios. Rescaté a la perrita, llevé a veterinario y esa perrita, de todos los perros que he tenido, han sido uno de los más agradecidos que he tenido, siempre. Nunca se le olvidó. Nunca se le olvidó, fue un perro muy agradecido. De igual manera, mirar, hermanos, démonos cuenta de la bondad de Dios, pero también de su severidad. Que no se le olvide, porque el principio de la sabiduría es el temer, es el conocer al verdadero Dios de la Biblia. Es conocer, no al Dios que me pintan de un Dios de amor, un Dios que alcahuetea el pecado, un Dios que ya me perdonó y haga lo que haga me voy a salvar. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia efectivamente es un Dios de amor, es un Dios que ya me perdonó, pero es un Dios que se le provoca a ira y que en su ira están escritas maldiciones eternas de muerte. Entonces, temamos y también conozcamos al Dios verdadero de la Biblia y también, fíjese bien, conozcamos aquí dice su severidad. La palabra severidad viene de severo. Recordemos que alguna ocasión a Jesús le decían, cuando escuchaban su palabra, se maravillaban porque hablaba con severidad. Hablaba como quien tenía autoridad. Hablaba con la verdad. Aquí les decía, aquí les pongo la vida y la muerte. Ustedes deciden. Entonces, es lo mismo hoy. Bendito hermano y bendita. Seamos agradecidos por haber sido ramas de olivo silvestre, que fuimos injertadas en la raíz de la bendita savia de Cristo Jesús y nos dio vidas. Seamos agradecidos siendo luz, siendo sal, dando testimonio, trabajando en su obra. Dice, entonces, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron. Es muy importante. La palabra caer. Mira, hermano y hermana. La palabra de Dios nos dice que el bautizo nos da alas y nos pasa a un plano espiritual, a un monte, a una azotea, que se nos dan las alas del gran águila. Abajo está la serpiente alimentándose de polvo en el mundo. Así dice en Apocalipsis 12, que la mujer se le dieron alas para volar sobre la serpiente que está en el desierto. Entonces, las alas que se nos dieron, que es por fe, que es lo que estamos hablando, es para volar las 24 horas todos los días hasta que venga Cristo Jesús, porque si dejo de volar, caigo. Caer es regresar al mundo. Caer es regresar a los abismos. Caer es regresar a donde está el trono de Satanás, que es aquí en el planeta Tierra. Entonces, la severidad de Dios es para los que cayeron. ¿Y por qué caen? Por la incredulidad, por los deseos de la carne. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Muy importante. ¿Sí? Ahora bien, si permaneces. Ahora bien, mi hijo, que le regalé el carro, tiene 1 año, siendo obediente, 2 años, y trae su coche bien, está bien. Pero si no permanece y a los 2 años y medio se echa una copita o se le olvidó, tiene un accidente y se murió.
Entonces, es permanecer. Yo le aseguro que mi hijo es muy difícil que él tenga un accidente si cumple con todo lo que le dije. Si permanece todos los días y pone en su corazón todos los consejos cada que se sube en el carro y está totalmente recordando todo el consejo y toda la instrucción que le di. De igual manera también, en este camino, debemos de tener esta palabra en el corazón, que es una riqueza que Dios prometió en este pacto, porque es la que nos da vida. Y caminar con cautela, caminar con temor y recordar la bondad de Dios y recordar su severidad. Entonces, si permanecemos en esa bondad, Él también permanece con nosotros. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Amén. O sea, no hay diferencia, así como no hubo diferencia entre los judíos y los gentiles, y de igual manera Dios nos trajo la salvación y nos trajo las mismas riquezas por igual. De igual manera también al primer pueblo que lo desgajó, también si las mismas promesas fueron iguales, ¿por qué no también la maldición? Entonces, no nos jactemos, hermanos, de que ya somos salvos. No nos jactemos de que Dios desgajó a los otros y que nosotros estamos en pie. No, sino que temamos, seamos agradecidos. Y en todo momento estemos recordando la paga del pecado, la severidad que Dios ha hecho con un pueblo desobediente, para que en todo momento nos conduzcamos con temor y temblor. Dice en el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Ahora, en el momento que Pablo estaba escribiendo esto, todavía hasta el día de hoy, todavía tiene un judío con la señal del prepucio del primer pacto, todavía tienen oportunidad de que si un cristiano llega, se convierta. Todavía no los desecha Dios. De hecho, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, así como Dios principió con este pueblo, nosotros intermedios, gentiles, también en Apocalipsis termina con el primer pueblo circuncidado en el prepucio. Porque de ahí va a sacar y va a escoger Cristo Jesús en los últimos tiempos de la gran tribulación de su pueblo, los va a sellar para que tengan el privilegio de llevar el evangelio en esa época a los que no tuvieron oportunidad de conocer. Pero ya con el Espíritu Santo, ya en el pacto de Cristo. Entonces, si ellos se arrepienten, tienen todavía oportunidad. Por eso yo le decía la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, que si usted tiene oportunidad de orar por ellos y de ir a darle las buenas nuevas de salvación, si verdaderamente es usted digno, puesto por Dios, vaya, porque el que convence no va a ser usted, es el Espíritu Santo, vaya. Por eso dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados también, aunque los hayan desgajado, pues poderoso es Dios para volver a injertar, pero al primer pueblo. Y esto es muy importante, no habla de alguien que haya practicado el pecado, en este caso su servidor, como siervo. Si yo regreso al mundo y practico el pecado, y luego quiero regresar al año, a nosotros ya no nos injerta. Ni tampoco a un judío que haya venido, haya probado la buena voluntad de Dios y luego haya regresado y luego quiera volver. No. Recordemos que acabamos de ver que la bondad de Dios es para el que permanece, para el que no practique el pecado, para que por fe se guarda de la muerte. Dice en el 24, porque si tú fuiste cortado
del que por naturaleza no, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y habla del poder de Dios aquí, con parábolas, con comparativas. Que si yo, siendo una rama que fui cortada del mundo, que no era, como decíamos la vez pasada, no era una rama de un olivo, era una rama que no daba fruto, era una rama de otro árbol, y que por naturaleza no era del árbol, con parábolas, y aún así, injertándome Dios me hizo dar un fruto de olivo. ¿Cuánto más a las ramas que eran originales? Si las desgajó, las puede volver a injertar. Pero hablamos del poder de Dios. ¿A qué se refiere esto? Muy bien, que si yo siendo del mundo, siendo de las tinieblas, no siendo pueblo de Dios, adorando otros dioses y estando totalmente ajeno, en ignorancia, en la muerte, en el olvido, Dios, estando inconsciente, me llamó y me injertó a una espiritualidad, me injertó a un camino y a un pueblo celestial y al monte que no se puede palpar, y me hizo de carne a espíritu. ¿Cómo no va a tener poder Dios con las ramas y con el primer pueblo que Dios utilizó para que nos llegaran todas estas bendiciones? Entonces, poderoso es Dios, bendito hermano y bendita hermana, y a su nombre gloria, porque ayer precisamente hablábamos del poder de la transformación. La rama que no era de olivo, la rama que era silvestre, que éramos nosotros, era un gusano, éramos un gusano. Y Dios nos puso en un capullo, tuvimos una metamorfosis, tuvimos un cambio dentro de ese capullo, nos transformó, y una vez que se abrió el capullo, salimos siendo mariposas, de despreciables a algo que no volaba, a algo que se arrastraba en el polvo, a algo bello y que vuela. Entonces, si nosotros siendo gusanos se nos dio esa transformación, ¿cuánto más el primer pueblo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice en el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, aquí dice Dios, porque la palabra de Dios, no quiero que ustedes los gentiles, hermanos, que son pueblo de Dios, no quiero que ignoren la bondad de Dios. No quiero que ignoren esto que estamos aprendiendo de parte de Dios. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, porque para muchos que se autodicen cristianos el día de hoy es un misterio. Porque si verdaderamente tuvieran entendimiento, fíjense bien lo que les voy a decir, serían agradecidos, no pecarían. Pero muchos siguen con un velo, muchos no se dan cuenta. Desde que entró el pecado, la preparación que Dios hizo de amor, porque el que tenga entendimiento de todo el amor y de todos los siglos, que Dios preparó esto y que nosotros que éramos ramas silvestres fuimos injertados, serías agradecido. Es como yo creo, yo pienso. Una persona que fue adoptada, maltratada, a punto de morir, y que una pareja la tomó y le dio vida, y le dio carrera, y le dio todo, y después esta jovencita o este jovencito sabe
una vez que ya tiene inteligencia y madurez, quiénes fueron su padre, cuál era la vida que iba a tener, o más bien que iba a morir, y cómo la rescataron y la adoptaron y la crearon con amor. Si es una persona inteligente, agradecería de por vida a esos padres que le dieron la vida. De igual manera, hoy hay muchos cristianos que no le dan gloria a Dios ni cumplen con el pacto porque es un misterio para ellos. Todo esto que Dios nos está revelando el día de hoy a los que tienen hambre, a los que tienen sed de justicia, para que meditemos y al final de cuentas seamos deudores a Dios en todo tiempo que estemos aquí en este planeta Tierra. Por eso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, y le está hablando a los gentiles aquí, para que no sean arrogantes, a los que eran gentiles se convirtieron, para que no sean arrogantes, como ya lo vimos, en cuanto a ustedes mismos, que se jacten de decir, yo sí soy salvo y yo sí creí y ellos no. No. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque no creyeron. Y Dios les endureció el corazón en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, gracias a este bendito pacto que nos trajo Cristo Jesús, por medio de gentiles, muchos judíos de la circuncisión, a través de estos 2000 años que llevamos, se han convertido por medio de los gentiles. En su momento quedaron endurecidos, por eso yo le vuelvo a repetir. Si usted se encuentra con algún judío, aquí está. Dice, Dios endureció por un momento sus corazones hasta que entre la plenitud de los gentiles, porque nosotros los gentiles tenemos el mandamiento de Dios de que lo que recibimos por gracia, dalo por gracia a quien sea, a toda nación, a toda gente, pero principalmente a un judío, porque ahora ya entendemos este misterio. Versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Ahora, también está hablando, bendito hermano y bendita hermana, de Apocalipsis. Todo Israel será salvo. Fíjense, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Usted lee Apocalipsis y la palabra nos dice que Jesús viene a sellar a 144,000 que se ha guardado para los últimos tiempos, y así como principió con este pueblo, también termina con los judíos, y va a haber un avivamiento a los judíos y a ese pueblo, porque viene el libertador. El libertador es Cristo Jesús. Dice, vendrá de Sión el libertador, del monte que no se puede palpar, y que apartará de Jacob, estamos hablando del primer pueblo, de carne, la impiedad, la incredulidad y el pecado, porque hasta el día de hoy este pueblo tiene pecado, porque la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia del pecado cuando creemos en Él y tomamos la cruz por medio del bautizo. Así que el pueblo de Israel sigue con pecado. Y mucho ojo, bendito hermano y bendito hermano. Aprovecho para hacer una introducción a esto. Hay muchos mercaderes, hijos del diablo, que se disfrazan de ángeles de luz, que engañan a la gente diciendo que ir a tocar la puerta que tocó Cristo en la procesión, que ir a la puerta que está cerrada, que ir al olivo, que ir a caminar en la sal, que ir a esa ciudad, lo bendice. De hecho, hay mucha gente que tiene dinero, por los pobres que se amuelen. Y recuerde, Jesús vino por pobres. Pero ¿qué pasa
cuando me dicen que si me bautizo en el Jordán, voy a recibir a Dios. Pero en un tambo, no. En un río, no. Y que si voy a tocar la sal y voy a tocar Jerusalén y la astilla de la cruz, hermano y hermana, quiero decirle algo. Nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, según Hebreos, a la ciudad que no se puede palpar, a la de los ángeles y de los santos. Esta ciudad de aquí abajo está contaminada, tiene pecado. De hecho, ahí va a poner su trono el anticristo. Por eso Dios destruyó el templo. Ahí no hay nada santo, absolutamente nada santo. Que a mí me guste ver los lugares en donde Jesús caminó y donde empezó la obra es muy diferente a saber que alguno de esos lugares está bendito y que me voy a salvar por ir. Eso es totalmente mentira. Ahora bien, Jerusalén, la de aquí abajo, la que muchos se jactan, aún pastores, que no son hijos de Dios, ¿sabe usted que proféticamente va a ser destruida? Va a haber un terremoto y va a ser partida en cuatro. Y se va a quedar flotando en el mar. Y va a ser destruido el tercer templo. Y va a ser destruida esa ciudad. Y todo el mundo. Entonces, mucho ojo. Ahora, de este pueblo, proféticamente, cuando venga Cristo Jesús, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, una vez que se presente el anticristo, entonces viene Cristo a ungir y a quitar la impiedad de muchos judíos que se van a convertir en esos últimos tiempos, porque estarán dando testimonio durante 3 años y medio, junto con 2 profetas, tanto en los medios de comunicación como en todo el mundo, como por ángeles también. Pero bueno, dice entonces, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Así que ese pacto que viene a establecer el libertador, Cristo Jesús, el pacto va a ser que así como ellos comenzaron la obra, la van a terminar. Pero una vez que haya sido la plenitud de los gentiles. Porque una vez que haya sido la plenitud de los gentiles, entonces viene el arrebatamiento de todos los que creímos. Y entonces entra este pacto que está escrito con el pueblo que quede para ir en contra del anticristo y para predicar a Cristo, para predicar el engaño que va a haber, y salgan los que estén predestinados en esos últimos tiempos por medio de este pueblo. Amén. Gloria a Dios. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahora, fíjense bien. Así que en cuanto al Evangelio, que el Evangelio es el nuevo pacto. Es de Mateo Apocalipsis. Recuerde que Evangelio significan buenas nuevas. El Evangelio es Cristo Jesús, el Verbo que se encarnó y el pacto de la fe. Ese es el Evangelio. El primer pueblo es enemigo del Evangelio. Es enemigo de la cruz, es enemigo de Cristo. El primer pueblo tiene el Pentateuco. Tiene principalmente los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y tienen también hoy la ley mosaica y la ley de los profetas, Isaías, Reyes, etc. Pero el Nuevo Testamento no, son enemigos. Son enemigos de Cristo, son enemigos de la cruz, son enemigos de este nuevo pacto. Pero así que dice, yo también, aunque sea enemigo, voy a tratarles de predicar. Hay muchos que han ido a Jerusalén y a los cristianos nos tienen como enemigos. Pero vuelvo a repetir, hay judíos que se han convertido porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros
que no éramos un pueblo y que ellos dicen no es justo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿De qué padres? De los que salieron de Egipto, con los que Dios les hizo una promesa cuando salieron de Egipto. Y también, ¿por qué no hablar de tiempo de los reyes y todos ellos? Ahora, muchos fueron amigos de Dios como David. Muchos tuvieron temor. Y la promesa de Dios es que la generación en carne de ellos iba a ser también un remanente salvo. Un remanente por la elección. Ahora, Dios es un Dios justo. Como le he dicho, bendito hermana y bendito hermano, si vamos entendiendo esta palabra, es que en mis oraciones matutinas, yo siempre pido por el presidente de Israel, por todas las autoridades israelitas, por todos los soldados israelitas, por todos los ortodoxos y ultraortodoxos que Dios mantiene vírgenes y que van a utilizar 144,000 de ellos el día y la hora, a todos los que está utilizando para la elaboración de los utensilios del tercer templo y que están haciendo los proyectos del tercer templo, a todos los que están en el muro de las lamentaciones día con día y a todos los que están expatriados y dispersos por todo el mundo. ¿Por qué pido por ellos? Porque este es el primer pueblo que Dios escogió para que llegara Cristo, para que nos llegara a nosotros todas las bendiciones. Es el primer pueblo que Dios trabajó por medio de ellos y que este pueblo trabajó para que nosotros, gratuitamente, sin haber hecho nada, recibiéramos lo mismo que ellos. Gratuitamente. Ahí hay una parábola donde dice la palabra que el Señor vino y contrató obreros desde la mañana y convino con ellos en un pago. Y que también no se llenaba su casa y dijo, salgan porque necesito más trabajadores. Salieron al mediodía y no se llenaba la casa. Dijo, salgan por más. Y ya era tarde y no se llenaba su casa. Dijo, salgan por más. Y ya era casi noche. Y dice, traigan a los últimos que quieran venir. Y vinieron los últimos. Los que fueron contratados desde la mañana y trabajaron todo el día. Cuando les vino el pago y el señor de familia, el padre de familia, les pagó un denario, simbólicamente. Y cuando vino el otro, que trabajó nada más una hora y se le pagó lo mismo, se molestó y murmuró el que trabajó desde temprano y dijo, yo pensé que me iba a pagar más que a este, porque yo trabajé todo el día. Pero el padre de familia dijo, amigo, ¿qué no hago yo con lo mío lo que quiero? ¿Qué no yo pacté contigo en este pago y tú lo recibiste? ¿Por qué tienes envidia de mi bondad? ¿Por qué tienes envidia de que soy bueno y a este le quiero pagar lo mismo? Todas estas parábolas van concordando con esto que estamos viendo del primer pueblo y de los que no éramos su pueblo. Pero Dios primeramente vino a los suyos, a las ramas originales. Entonces, no nos jactemos, hermano, y va a terminar con esas ramas también. Dice, así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos ahorita porque, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por causa del primer pueblo. Porque así se le llama bíblicamente a los ancestros que salieron de Egipto, vuestros padres. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora bien, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mucho ojo, me voy a detener tanto a explicar tantito esto, porque yo recuerdo que alguna vez escuché una enseñanza que a mí me estaban dando, X pastor, que no era verdad, hablando de los dones. Primeramente, los dones provienen de lo alto y son ministeriales, son para la obra de Dios. Ahora bien, este pastor decía que si yo llegué a ser pastor, apóstol, maestro, profeta y evangelista, que
¿Mi don es irrevocable? Sí, en el aspecto de que Dios me da un don, yo no lo puedo cambiar. Como muchos que empezaron siendo pastores ya son apóstoles, doctores de la ley. Pero los dones de Dios, este pastor enseñaba que aunque yo peque, no se me quita el don, que es irrevocable. Eso es una gran mentira. Cuando es irrevocable, es que si yo soy pastor, toda mi vida voy a ser pastor si permanezco en la bondad, si no peco. Ya no puedo yo, o Dios ya no me quita para decir, fui pastor, ahora soy apóstol. O fui evangelista, ahora soy pastor. No, son irrevocables. Ahora, cuando aquí está hablando, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios, es que Dios al primer pueblo que lo escogió para una obra, que lo escogió, porque ya le dije que los dones es trabajar en la obra de Dios, y el primer pueblo trabajó en una obra, en cultos terrenales, para una preparación de lo que iba a venir. Las promesas primeramente fueron para ellos, todo el tiempo fueron primeramente para ellos, las promesas, y es irrevocable porque Cristo Jesús primeramente vino a los suyos, primeramente vino a su pueblo. Jesús estuvo predicando siempre primeramente a su pueblo. Y el llamamiento de Dios también es irrevocable, porque Dios lo cumplió, porque Dios es un Dios fiel y lo sigue haciendo todavía y lo va a hacer todavía. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 30, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así como dice en Efesios 2, porque habla de los gentiles y de los judíos. Está poniendo esa alegoría, ese ejemplo. Efesios dice 2, que nosotros antes estábamos muertos, estábamos en ignorancia, estábamos ajenos al pacto y al Dios verdadero. Estábamos en ignorancia. Bien, ahora fíjense bien lo que dice. Pues como nosotros, los gentiles, también en otro tiempo, antes de ser cristiano, éramos desobedientes a Dios por naturaleza, porque no teníamos la ley, y en todo momento estábamos pecando. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo fui injertado, se me dio el conocimiento que este pueblo no tuvo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, como ya lo vimos. La carne era débil, la carne no se podía sujetar a la ley se enseñoreaba, y por esa enseñanza, cuando fui injertado y cuando Dios me quitó el misterio y tuve revelación y tuve enseñanza, por esa desobediencia yo fui obediente para no contristar el Espíritu Santo y decir, no peco, porque si peco voy a ser como el primer pueblo, voy a ir a la congregación, me voy a jactar de ser cristiano, voy a hacer todo, pero me voy a frustrar porque no voy a poder ser perfecto. Entonces, cuando tuve el conocimiento que no es por obras, sino es por fe, entonces fui obediente, gracias a la desobediencia de ellos, gracias al primer pacto que Dios permitió mostrarme que la ley es imposible hacerla sin el Espíritu Santo que nos trajo Cristo Jesús en la cruz, y no los sacrificios de los animales, que fue una preparación, que fue una sombra para que viniera lo verdadero. Así que, alabado sea Dios. Para esto, el Dios perfecto, el Dios único de los cielos, hizo todo este trabajo para que nos llegara la época de la gracia. Dice entonces, así también estos ahora han sido desobedientes, hablando del primer pueblo, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Ahora ya le he vuelto a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros tenemos el mandamiento de ir a llevar el Evangelio. Que también estos ahora, que han sido desobedientes, o que siguen siendo desobedientes muchos, para que por la misericordia concedida a nosotros, la misericordia
es que Dios vio nuestra miseria, vio que estábamos muertos, ajenos e ignorantes, y que por la misericordia de Dios nos concedió su presencia y nos concedió ser injertados. Y recordemos lo que vimos ayer, o antier, con esta enseñanza, que Dios vino por otro pueblo para provocar a celos al primer pueblo. Y sí funcionó con muchos, pero con otros no. Pero recuerde, cuando venga Cristo, viene también por los últimos que hayan quedado en estos tiempos. Dice, ellos también alcancen misericordia por medio de ustedes, por medio de la misericordia que se les concedió, por medio ya sea que vayamos a predicar o ya sea que les dé celo y se conviertan. Dice en el 13, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora aquí está el primer pacto nuevamente. Ya este versículo lo vamos a poder entender más a los que han dado un seguimiento y a los que están poniendo atención. Que gracias a que Dios sujetó el primer pacto sin el Espíritu en un culto por obras para mostrarnos Dios que no es por obras, que el ser humano no tiene la capacidad de poder hacer esta ley, y que gracias a ese pacto que Dios sujetó al primer pueblo en cultos y que en su paciencia pasó el pecado por alto hasta que llegara la gracia, gracias a eso que sujetó nos vino la gracia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para que después tuviera misericordia de todos por medio de Cristo. A los que creyéramos, a los que comprobamos que en la carne es imposible cargar con la cruz, es imposible caminar en el mar. Y por naturaleza estuviéramos postrados rogándole y pidiéndole y descubriendo nuestra miseria y diciéndole, Señor, gracias por esta riqueza, no me la quites, porque gracias a esta riqueza soy rico, pero sin esta riqueza soy miserable. Ten misericordia para poder practicar este bendito camino de vida. Por eso dice aquí, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Si usted ha puesto atención, hay mucho misterio con los que se jactan de ser cristianos y no se meten a la profundidad de hace 1000 y 2000 años en la Biblia, no se meten a la profundidad para conocer el amor de Dios desde que entró el pecado y la sabiduría con que Dios hizo desde que entró el pecado para que nos regresara la gracia. Por eso dice profundidad. Y solamente aquel que es obediente y que está en la cruz es el que puede tener la revelación del gran amor de Dios y de Cristo. Y aquella persona que pueda tener esa capacidad va a ser como la perrita que yo rescaté. Jamás le va a morder la mano ni a Dios ni a Cristo. Cuando comprenda el amor de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Pero para quiénes? Para los que tienen un velo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y a eso vino el Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios de confusión. Pero recuerde que esta riqueza, que es la comprensión del amor de Dios, tiene un precio. Fe, credulidad, santidad. Por eso dice, cuán insondiables son sus juicios. ¿Quién puede altercar contra Dios? ¿Quién lo puede sondear? ¿Quién puede discutir con Dios? Yo quiero decirle
que en el Antiguo Testamento habían 4 personas que se jactaban de ser sabias. Una de ellas era Job, que no había pecado, y sus 3 amigos. Se sentían sabios. Y una vez que un cuarto amigo de Job, sabio, intervino y los dejó callados, luego vino Dios y dijo: ¿quién es el sabio y el entendido de ustedes? Y se muestra a Dios y les hace una serie de cuestionamientos a Job, que lo deja callado, y que le dijo: Señor, ahora conozco que no tengo sabiduría, que me falta mucho. Cuando Job se quejaba. Entonces, cuán insondiables, nadie puede altercar con Dios. Son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los puedo discutir. No puedo yo ir en contra si soy santo, porque Dios es perfecto. Cada mandamiento, así como cada estrella fue hecha y cada animal fue hecho con un propósito para dar vida al ecosistema, de igual manera cada mandamiento viene con un propósito a mi vida. Alabado sea Dios. Dice en el 34. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahora bien, nosotros tenemos una cabeza dada por Dios a la iglesia, a las ramas que éramos olivo silvestre y que fuimos injertadas al tronco. Se nos ha dado esa raíz, se nos ha dado una cabeza que es Cristo Jesús, que es de Mateo Apocalipsis. Y la palabra de Dios dice que Jesús tiene una cabeza que es Dios. Y Jesús se sujetó a esa cabeza. Y así dice que nosotros somos el cuerpo y que tenemos que estar sujetos a la cabeza que es Cristo. Es por eso que cuando nosotros hablamos con la Biblia, hay muchos necios que quieren sondear y quieren cuestionar, no a mí, sino a la cabeza de Cristo. Pobrecitos. Por eso dice que el sabio es aquel que cierra su boca y mejor escucha con atención. Porque el que escuche y llega a entender la palabra de Dios, ¿quién le va a aconsejar? ¿O quién le va a dar un consejo? A Cristo y a Dios. Hay muchos insensatos que despreciaron la cabeza y se fueron a sus consejos. Pero esos ya tienen su retribución. Están muertos en tinieblas y engañados. Pero aquel que cierra su boca y viene a escuchar, como dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro 1, 18, 19, 20, que ninguna profecía de la Escritura es por interpretación propia, que nunca los hombres hablaron por voluntad propia, sino hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así, estemos atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro a esta palabra hasta que el día enclarezca. Que estemos como una antorcha, atentos a esta palabra, atentos a la cabeza que es Cristo Jesús, y nunca cuestionarlo, nunca contender con Él, nunca altercar con Él, porque muchos, como le he dado yo testimonio, han altercado contra la cabeza de Cristo cuando se les dice: tomen su cruz, mueran del mundo, sus vidas fueron compradas, Dios no quiere que estés en el mundo, Dios quiere que dejes todos sus ídolos. Murmuran contra la cabeza. Pero bienaventurado aquel que cree en el sabio, porque yo le doy testimonio que por la credulidad, por la humildad, por la pobreza, de mejor callarme y decir amén y practicar, he tenido lo que los incrédulos no tienen y no lo cambiaría por nada. El gozo, la paz, la vida, la sabiduría, la voz de Dios, el entendimiento y la certeza de que si viene Cristo, me voy con Él. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor?
Ahora, ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Para quién son las promesas? Así lo dice la palabra. Lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, el que puede entender la mente del Señor es aquel que le ama, y el amor es ser obediente a todos los mandamientos, aunque no los entendamos. Entonces, usted va a tener la mente y va a ser el cuerpo. Porque yo soy el cuerpo, pero tengo la cabeza, estoy vivo. Y me muevo y vivo por la cabeza que es Cristo Jesús. Dice, ¿o quién fue su consejero? De esta cabeza, de Cristo Jesús. ¿Quién le puede dar un consejo a Dios? Pues, bueno, bien dice en el 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahora, la palabra nos enseña esto. Y no digan que ustedes amaron a Dios primero, porque Dios es amor. Y cuando Él vino estaban sin Dios, estaban en pecado. Así que primeramente Dios vino y nos dio a Cristo, nos dio al Cordero Inmolado y nos dio primero Él a Cristo, nos dio la entrada, nos dio el amor, nos dio su presencia para que después por gracia le diéramos. Él nos dio primero. ¿O usted le dio primero algo? Porque yo cuando era católico nunca le di nada a Dios. ¿Qué le podía dar a Dios? Él me dio primero, me dio el Evangelio, me dio a su Hijo, me dio salvación, me injertó. Y luego me pidió en el pacto dar el amor mediante su poder, mediante la fe. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, gloria a Dios. ¿O quién le dio primero? Para que le fuese recompensado. Ahora, ¿qué recompensa le puedo dar a Cristo? Yo, ninguna. Porque si puedo trabajar en su obra, si puedo amar al prójimo, no estoy recompensando a Dios ni a Cristo. Es Dios el que está haciendo eso. El fruto es de Dios. Yo nada más soy un instrumento, únicamente. Así que en eso, nunca le voy a poder pagar jamás a Dios, porque no es por obras, sino es por fe. Así que no nos jactemos. Así que valoremos la profundidad y las insondables consejos de Dios y no alterquemos. Y démonos cuenta de la bondad y la grandeza de Dios. Muy bien. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo espero que mañana Dios me permita seguir con la enseñanza número 28. Que la bendita gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.